Bueno, Carlos, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre un placer estar en Televen y comenzar aquí el mes de marzo conversando contigo. Fíjate, debo comenzar por mencionando a Antonio Ledesma y manifestando una vez más mi solidaridad con Antonio, que es el alcalde metropolitano y que está injustamente detenido. Con Antonio, en lo personal, tengo una relación estrecha. Le decía a mi gente en estos días que creo que con ningún líder político hemos hecho más actividades en conjunta, porque nos ha tocado a Antonio y a mí hacer campañas juntos varias veces. Y creo que con ningún otro dirigente hice más caminatas, marchas, asambleas, conversatorios, reuniones, desayunos, arepazos en sectores populares, en urbanizaciones, en la calle, nos montamos en autobuses, en fin, en el metro, volanteamos. Bueno, nos une una relación muy estrecha, pero además una relación de trabajo que es importante para la ciudad, porque la alcaldía metropolitana es un ente coordinador y los 5 alcaldes municipales tenemos una relación especial con ellos. Además, desde Chacao nosotros enviamos... Bueno, ahí la relación es obviamente mucho más complicada, pero desde Chacao, por ejemplo, nosotros enviamos el 10% de todo lo que recaudamos, que es una cantidad de dinero importante para nosotros, a la alcaldía metropolitana, por ley. Y, por supuesto, procuramos que esos recursos se inviertan en favor de todos los caraqueños y especialmente de los chacaoenses. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que no es cualquier cosa, es una detención que nos pega muy cerca. Pero además creo que el mundo entero, Carlos, las reacciones internacionales que hemos visto con el caso de Ledesma, creo que han desbordado las mejores expectativas, porque además debe ser muy fácil para cualquier demócrata en cualquier parte del mundo, cuando le dice, bueno, el alcalde en ejercicio de la capital venezolana está detenido. Escogido por el voto popular. Efectivamente, escogido, bueno, nosotros tenemos año y 2 meses de haber sido electos, y en el caso de Antonio, reelecto. Entonces, pues muy grave, y quiero manifestar mi solidaridad con él, con su familia, con su equipo de trabajo, con quien he estado en contacto permanente todos estos días. Tengo la certeza de que la alcaldía metropolitana no se va a parar. Creo que además ellos han decidido, Antonio y su equipo, que la mejor forma de protestar es trabajando más y haciendo gestión. Creo que es una gestión que no se va a detener y nosotros estamos de la mano con ellos. Así que primero que nada, mi solidaridad con Antonio. Ahora, en cuanto a lo que te planteaba, ¿qué puntos hacen converger, qué puntos hacen disentir a la oposición? Sobre todo porque ahora surge esto del llamado acuerdo de transición, donde se han sumado muchísimas personas individualmente, la Mesa de la Unidad no ha tomado postura definitivamente alrededor de ello. Bueno, yo creo que el impacto y la emoción del que esté preso Ledesma llevó a mucha gente a firmarlo, pero al final de cuentas, ¿qué significa el acuerdo de transición y la firma de ese relinquido? Mira, Carlos, a mí en la calle la gente me para y con angustia me comenta sobre el tema, bueno, los temas del país en general y los de la oposición en particular, las distintas visiones que hay en la oposición, la falta de unidad que algunos perciben. Y lo que yo le he dicho a la gente que me pregunta es, mira, es verdad que hay distintas visiones dentro de la oposición, es así, eso es una realidad que hay que aceptar, pero es que además nosotros somos así, nosotros somos gente que piensa distinto y disiente, y a veces disentimos públicamente. Pero más allá de las distintas visiones sobre el acuerdo, el documento llamado Acuerdo para la Transición, sobre el cual yo debo decir, a pesar de que no lo suscribo, que allí no hay ningún elemento golpista o de golpe. No creo que nadie deba o pueda ser perseguido o encarcelado por ese documento. No lo creo. Ahora, más allá de eso y de las distintas reacciones que genera ese documento, Carlos, lo importante es que los venezolanos tenemos a la vuelta de la esquina una grandísima oportunidad para unirnos. La oposición, que ha estado dividida sobre temas como el documento, otras opciones que se han planteado, tiene a la vuelta de la esquina la gran opción de decirle al país, más allá de los distintos análisis que hacemos del país y de la caracterización que le damos al régimen, ante las elecciones parlamentarias vamos a producir candidaturas unitarias. Eso sería un bálsamo para la Venezuela que quiere un cambio, que visto las últimas encuestas, Carlos, son millones de venezolanos. Bueno, las encuestas, las últimas precisamente reiteran, en términos generales son recurrentes en el planteamiento de que quienes se sienten opositores quieren la unidad de los factores de la oposición precisamente. Así es, y tú me preguntas si es posible la unidad. Por supuesto que es posible, lo que no es fácil. La unidad de la oposición es difícil porque implica, entre otras cosas, renuncias, implica sacrificios, mutuas, concesiones, y eso pues siempre es un reto. Pero yo estoy absolutamente convencido de que hay, por lo menos hay convencimiento dentro de los factores de la oposición de que se nos va la vida en el tema unitario. Pero todos hablan de unidad, el hecho es que haya... Pero la unidad... Pero hablan de unidad. La unidad no solamente hay que hablar de ella, sino que hay que ejercerla, practicarla, hay que aterrizarla, concretarla, materializarla en cosas que sean muy firmes. Y como ha sido difícil en algunos temas que tienen que ver con cuáles son los pasos para superar esta crisis, te repito, hay una oportunidad de oro que además es muy concreta, bueno, hay que es la elección parlamentaria. Ya, ¿no? En ese sentido. Así es, y estamos esperando el anuncio. Yo creo que es muy importante, Carlos, que, fíjate,
Creo que hay dos cosas que debemos hacer muy rápidamente. Creo que los opositores que queremos un cambio político debemos exigir al CNE que convoque las elecciones. Todavía el CNE creo que está dentro de los tiempos. Recuerda que tenemos que elegir una nueva Asamblea Nacional antes de enero, porque en enero se instala la nueva Asamblea Nacional. Entonces estamos en los tiempos, pero hay que exigirle al CNE la convocatoria de esa elección y además las garantías y las condiciones, que será una lucha eterna, porque bueno, ya sabemos todos los problemas que tenemos con el CNE, con el sistema electoral, etcétera, etcétera. Pero además de eso también tenemos que exigir a la MUD, es decir, a los partidos políticos que le integran, que produzca las candidaturas unitarias y una plataforma y una propuesta unitaria de cara a un país que está, Carlos, desesperado por un cambio político que además se dé en paz, en democracia. Bueno, ahí aparece la fisura sobre si es primarias o si es por consenso, en fin, ¿cómo se va a determinar finalmente? Bueno, la mayoría será primarias, me parece obvio, pero en otros casos... Carlos, eso no lo sabemos todavía. Yo creo que cualquier método y mecanismo aprobado en el seno de la MUD que nos lleve a la unidad es válido, desde el consenso y los acuerdos hasta las primarias. Yo he fijado mi posición sobre el tema Chacao. Creo que en nuestro circuito, Chacao, Baruta, Latillo y Sucre, debe haber primarias para escoger a los que probablemente serán dos candidatos a la Asamblea Nacional. Yo soy hijo de las primarias, creo en las primarias y creo que en nuestro circuito debe haber primarias para elegir a esos candidatos. Ahora, sobre los temores que existen, sobre rumores que van y vienen, sobre el cambio de circuitos para tratar de favorecer, como hubo hace 5 años, a ciertos factores vinculados al gobierno. Carlos, eso es parte de la lucha que le viene a la oposición, las condiciones para esas elecciones, porque creo que por lo que está pasando en el país, y aunque no se juega la presidencia de la República en las elecciones parlamentarias, creo que el gobierno tiene grandes incentivos para hacer trucos y magia electoral, cosa que quiero advertir desde ya porque la oposición tiene el reto de hacer mucha presión y enfocarse en esos temas que son clave. Un tema más, porque sé que nos estamos yendo ya, hoy entra en vigencia una cosita con Chacao, un aumento de sueldo de 15% para todos los policías de Chacao, a partir del 1 de marzo, a partir de ayer, una noticia que nos alegra y que quiero compartir con mis vecinos a través de esta pantalla. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Bueno, estaremos pendientes en una próxima oportunidad de abordarlos más estos temas no solamente nacionales, sino también locales. Bueno, momento de presentar el segmento de arte y espectáculos en lo actual con Sara Coelho. Sara, buenos días.